Hola, bienvenidos y bienvenidas a Inercia Podcast, tu espacio sobre la sostenibilidad empresarial. Yo soy Pato. Yo soy Pau y estamos arrancando una segunda temporada con cápsulas en donde puedes encontrar tips, consejos, recomendaciones de cómo desde tus decisiones de consumo, desde la alineación de tu chamba con cierto propósito, puedes llevar una vida más sostenible. Entonces, les invitamos a que se echen todas las cápsulas, son 4, súper breves, pero contenido muy útil para ustedes. Recuerda que el impacto crea movimiento, solo hay que iniciarlo. En este episodio tenemos como invitado a Ernesto Bermejo, director de Coveo Consultores, despacho legal especializado en organizaciones de la sociedad civil, con más de 20 años de experiencia para adentrarnos en el corazón de la filantropía, con especial énfasis en lo que sucede en México. Desde su inspiradora trayectoria hasta los retos legales y fiscales de las fundaciones, Ernesto comparte una visión sobre la evolución de la filantropía hacia un enfoque más innovador y escalable del que conocemos hoy en día. Podrás escuchar historias de transformación reales, desafiar los mitos sobre el sector y descubrir las emocionantes tendencias en la inversión de impacto y sostenibilidad corporativa que están redefiniendo la forma de contribuir a un mejor futuro. Este capítulo te inspirará a ver la filantropía desde una nueva perspectiva. Como nota, y como buenos abogados, se utilizaron algunos tecnicismos a lo largo de esta conversación, por lo que cuando escuches conceptos como SAT, SAPI e ISR, nos referimos a autoridades legales en México y a leyes específicas que son relevantes para las organizaciones de la sociedad civil, específicamente en México, así como cualquier otra persona interesada en la filantropía y leyes bajo las cuales se regula este sector. Este episodio fue patrocinado por Verne, el socio estratégico que da soporte a organizaciones en su camino para estabilizar y lograr un mayor ROI, o retorno financiero y de impacto, a través de servicios fraccionados, un portafolio de inversiones y un laboratorio de inclusión. ¿Te interesa ser parte de este cambio positivo? Verne te invita a beneficiarte de sus servicios de crecimiento para empresas o a unirte a las iniciativas impulsadas por su laboratorio de impacto. Visita meetverne.com o síguelos en su página de LinkedIn Meet Verne. La gran mayoría de nuestros clientes y amigos, tienen una causa legítima. ¿Por qué digo la gran mayoría? Porque yo tampoco puedo meter las manos al fuego por el 100% de las personas que creen en una organización de la sociedad civil. Pero sí puedo asegurar que hay un México ahí que está para ayudar. La clave de ser donataria autorizada, les confirmo, no es tanto poder recibir donativos deducibles, que también tienen sus limitantes. Es que los ingresos que vas a obtener en tu organización no causen el impuesto sobre la renta. Y eso es clave para el sostenimiento financiero de un proyecto. Debemos de reconocer que esas 14,000 donatarias, proporcionalmente hablando para los millones de mexicanos que somos, son pocas. Deberíamos de haber mucho más. En Brasil, Chile, Colombia, España, no se diga Estados Unidos y Canadá, la proporción es totalmente distinta. Yo invitaría a que hubiera todavía más organizaciones. Pues bienvenidos a otro capítulo de Inercia Podcast. Hoy, como ya vieron, tengo de invitada especial a alguien con el que he tenido una experiencia profesional y quien llegó en un momento de mi vida indicado. Entonces, siempre agradecido contigo, Ernesto. Bienvenido a Inercia Podcast. Y si quieres, para empezar, tengo una pregunta para romper el hielo y es, ¿te consideras un tipo con suerte? Y si sí, danos un ejemplo. Sí, gracias Patricio. Sí me considero alguien con suerte. Y bueno, el mejor ejemplo es a la mujer con la que me casé, ¿no? La verdad es que por todas sus características fui un hombre con suerte, porque además la conocí siendo mis perros en la Condesa, tanto mi perro como su perro. Entonces, qué más suerte que esa, ¿no? Teníamos pocos puntos en común y tuve la fortuna de conocerla de esa forma. Pero además, en lo personal, sí, por la trayectoria profesional, por los amigos, sí me considero alguien de suerte, la verdad. Qué increíble decir que eres un tipo con suerte.
Luego te cuento quién me dio la idea de hacer esa pregunta, pero quiero entender, al final Ernesto es abogado y ¿en qué momento decides arrancar para ahorita empezar a hablar de Coeo y de qué es lo que has hecho en estos últimos casi 20 años? Pero ¿qué es lo que te hizo enfocarte hacia las organizaciones de la sociedad civil? ¿Hay algún momento en tu carrera o hay algún momento específico en tu desarrollo personal que dijeras, por ahí es el camino? Porque se me hace algo disruptivo en una carrera de abogado. Yo también soy abogado y luego esas especialidades que llegan a ser como poco comunes o poco sexys en ese sentido. Quiero entender por qué llegaste a las organizaciones de la sociedad civil como tu elección de profesionalismo. Pues sí, y tiene su historia. Yo estaba estudiando en la Universidad Panamericana y en particular teníamos muchas labores sociales en la universidad y yo soy de Chihuahua y me gustaba ir de labor social. Prefería irme a la aventura, a la labor, en este caso en la ciudad de Tlapa, Guerrero, con el doctor Jorge Castro, del cual le tengo una gran admiración, y es el fundador de Medicina y Asistencia Social. Y tiene que ver con esta especialidad porque él en lo particular me preguntó, Ernesto, yo estaba estudiando la carrera, ¿qué tipo de figura legal me recomiendas? Porque yo hago labor social año con año y siempre me depositan en lo personal y ya no quiero correr riesgos fiscales. Me puse a investigar, me di cuenta de las distintas figuras, llegamos a la asociación civil y le ayudé a constituir medicina y asistencia social, una labor social que tiene muchísimos años. Cuando me titulé como abogado, régimen fiscal de las ONGs en México. Ese fue mi título de la tesis y me metí a estudiar Derecho Comparado y debo reconocer que nunca me imaginé que eso iba a ser el parteaguas de tener un despacho especializado en organizaciones de la sociedad civil. En el 2010, decido constituir Coeo Consultores, yo ya traía experiencia porque había ayudado a algunas asociaciones civiles a conseguir su autorización de donataria, pero no dudé en dedicarme a esa especialidad. Entonces así fue. ¿Por qué continúo con esto, como tú dices, el grado sexy del derecho que son las organizaciones de la sociedad civil? Porque debo reconocer que desde que me tocó estudiar allá en mi tesis de licenciatura, me di cuenta que había pocos profesionales en la materia. Habíamos pocos. Y todavía puedo reconocer que habemos pocos especializados en esta materia. Y ha sido, desde mi punto de vista, también bien importante la formación que hemos podido transmitir a través de diferentes fortalecedoras como Fundación Merced, como Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza a través de sus distintos fondos, donde hemos podido explayarnos y a través de Dakshina, a través de una serie de fortalecedoras que nos han invitado a compartir conocimiento. No se diga la Universidad Iberoamericana, el TEC de Monterrey, la Universidad de Anáhuac, la propia Universidad Panamericana, nos han invitado como expositores al fortalecimiento. Una cosa que es una maravilla, lo que sí les puedo decir, es que me ha tocado ser testigo de la evolución de este sector. En los 90, cuando me tocó hacer mi tesis de licenciatura, sinceramente había pocos especialistas. Ahora hay especialistas en materias de sociedad civil de todo tipo, mercadólogos, contadores, abogados, financieros, comunicadores, directores, administradores, y da gusto, porque quiere decir que la sociedad civil está cada vez mejor organizada. Perfecto. Y ahí a Ernesto le cuesta decirlo, pero cuando se refiere a pocos profesionales como abogados, sin duda Coeo Consultores, que es la firma que ha construido él a lo largo de más de 20 años, yo pensé que apenas iba a cumplir 20 años constituida, es la principal en todo el ecosistema. Entonces, pues también agradecerte porque a veces estas personas como Ernesto que no están ahí en la cancha poniendo la cara, son quienes hacen esta una realidad. Y digo, mencionaste pocos de tus casos de éxito como clientes, pero sin duda tienes un rol importantísimo en este ecosistema y es por eso que decidí traer esto a la conversación, ¿no?
Entonces, para empezar a entender, porque tenemos muchos tecnicismos, tanto como abogados como en este ecosistema de las organizaciones de la sociedad civil, pero hoy tú cuando te sientas con tus hijos, ¿cómo les explicas qué es la filantropía y qué es este ecosistema de fundaciones y entendamos ese rol desde lo más básico? Pues tengo la fortuna como asesor legal y fiscal de atender diferentes causas a nivel nacional. Materia ambiental, cultural, educativa, asistencial, religiosa, deportiva. Tengo esa fortuna de poder a estas alturas haber abarcado todos estos ámbitos. Y efectivamente, mis hijos ahora, adolescentes, el mayor de 12 años, me ha llegado a preguntar, bueno, papá, ¿y tú qué haces? ¿No? Y en ese sentido he tenido la fortuna de decirle, desde mi trinchera estoy tratando de que el mar en México cada vez esté más limpio, a través de organizaciones de la sociedad civil que tratan de cuidar detalles en el mar de Cortés. A través de mi trabajo también trato de que haya mejor y mayor cultura en algunos museos, en algunas exposiciones. ¿Por qué? Porque gracias a nuestro Consejo Legal y Fiscal permitimos que haya donaciones del extranjero para el fomento de la cultura. Nos ha tocado asesorar a especialistas en ópera en Sonora, por ejemplo, ¿no? Y también les digo, y gracias a nuestro trabajo ayudamos a que migrantes puedan tener lo básico, desde agua, medicinas, un lugar en donde poder pasar la noche, porque asesoramos organizaciones de migrantes en toda la República y asesoramos también organizaciones internacionales que han venido a México a ayudar y les tratamos de dar la mejor figura legal y fiscal. Entonces, ¿por qué metí también el tema de deporte? Porque a pesar de que las organizaciones de deporte no pueden recibir donativos deducibles, pero también les hemos podido dar consejos de cómo sí dedicarse a la nutrición, a la educación, a las becas, y obviamente es para deportistas. ¿Por qué? Porque a pesar de que nuestra legislación nos limita, pero esa gente, los deportistas necesitan estar educados, necesitan estar bien alimentados, necesitan tener un impacto en la comunidad. Y entonces como abogados hemos podido ir dilucidando soluciones, ¿no?, para las organizaciones, para los distintos aspectos. Pero técnicamente, pues nosotros mismos somos los primeros sorprendidos de la calidad y de la cantidad de iniciativas que hay en este país en materia filantrópica, porque es muy variado, ¿no? Y además aprovecho también este foro para explicar que la mayoría, la gran mayoría de nuestros clientes y amigos, tienen una causa eh, legítima. ¿Por qué digo la gran mayoría? Porque yo tampoco puedo meter las manos al fuego por el 100% de las personas que creen en una organización de la sociedad civil, pero sí puedo asegurar que hay un México ahí que está para ayudar y me consta que está bien organizado. Gente que se deja la piel por ayudar sin ningún interés económico, sin ningún interés protagónico. ¿Y por qué lo digo? Porque también veo que de repente puede haber esos comentarios de gente que no conoce y pensar que la gente está metida en la filantropía simplemente para recibir un reconocimiento. Me consta que son los pocos o las pocas. La verdad, la mayoría lo hacen con un gran desinterés y con cada vez mejor grado de especialización. ¿Qué hago en el despacho? ¿Qué hacemos? Tratar de orientar legalmente, tratar de orientar fiscalmente, tratar de entender a la autoridad qué es lo que nos quiere decir con sus normas y tratar de explicar con formas distintas lo complejo de la ley a la operación y tratar de lo que le llamamos tropicalizar, ¿no? La norma es compleja, la norma fiscal, no necesariamente siempre bien redactada, y lo que tratamos nosotros como asesores legales es de interpretarla y explicarle a nuestros clientes y amigos cuáles son las opciones que pueden tomar. Entonces, si te fijas, los ámbitos son variados porque son variados los fines de las organizaciones.
y pues nosotros ponemos nuestro granito de arena desde nuestro ámbito, que es en este caso la asesoría legal y fiscal. Yo creo que al final el sector filantrópico está principalmente compuesto por fundaciones o organizaciones de la sociedad civil. Ahí hay algunos conceptos que luego se confunden o se toman por igual. Pero sin duda, para poder ser una organización de la sociedad civil, no quiero decir la única manera, pero sí la mayoritariamente las veces se requiere esta autorización. Entonces, no sé si quieras explicarnos eh, en un párrafo qué es una donataria autorizada en México y por qué la importancia de tener esa autorización facilita la filantropía en México. Yo diría que cada vez es más esencial el obtener esta autorización, sobre todo con la última reforma fiscal del 2021. Ya con la última reforma fiscal ya no hay margen para tener una organización sin la autorización de donataria y no pagar los impuestos correspondientes. La clave de ser donataria autorizada, les confirmo, no es tanto poder recibir donativos deducibles, que también tienen sus limitantes. Es que los ingresos que vas a obtener en tu organización no causen el impuesto sobre la renta. Y eso es clave para el sostenimiento financiero de un proyecto. Que tú recibas 1 millón de pesos, nacional o del extranjero, y que la diferencia de ese ingreso sea el 30 o 35% de impuestos, vale la pena ser donataria autorizada. ¿Por qué? Porque una donataria puede recibir ese recurso sin pagar el impuesto sobre la renta, con la condición de que cumpla con su objeto social autorizado. Eso también es importante. Ya cambiaron las reglas. Para las organizaciones de la sociedad civil donatarias autorizadas, el SAT te dice, te puedes gastar tu patrimonio en el objeto social autorizado. ¿Por qué digo que cambiaron las reglas? Porque hace muchos años, ser donataria autorizada, lo que estuviera en tu objeto, con eso te movías con libertad. Está en mi objeto, lo ejerzo. Ya no basta con que esté en el objeto. Tiene que estar expresamente autorizado por el SAT. ¿Qué quiere decir con esto que estoy diciendo? Si yo soy una asociación civil ecológica y estoy autorizada para ello y de repente quiero realizar un proyecto cultural o asistencial, debo de tener el objeto social autorizado, asistencial o cultural, para destinar mi patrimonio a esas actividades. Las reglas ya cambiaron y también debo de reconocer que hay poca información en el medio. Hay organizaciones que siguen ejerciendo con las mejores intenciones, hay que advertir, el recurso sin tener el objeto social autorizado suficiente. Y la verdad es que es muy triste porque el SAT llega, toca la puerta, pide documentos, pide lo que le llaman la materialidad y muchas veces la organización se desconcierta. Nadie me advirtió que yo tenía que estar autorizado en lo asistencial o en lo cultural. Yo pensé que por ser el donataria y esta era una actividad sin fines de lucro, yo pensé que lo podía hacer y se llevan grandes sorpresas porque la ley cambió y hay un principio en nuestro sistema que dice la ignorancia de la norma no me exime de su cumplimiento. Por lo tanto, nuestro papel también como especialistas es procurar dar mucha información al medio y que se contagie, que llegue a todo el mundo que las reglas cambiaron, alguien las critica. No, que son reglas que no nos permiten actuar. Yo diría que sus razones también tiene la autoridad, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido abusos en el sector, de muy pocos, ¿eh? Pero suficientes como para que la autoridad diga, a ver, quiero que tengas un objeto social autorizado y ahí sí puedas ejercer tu patrimonio. Espero no estar siendo tan técnico, Pato. Tú corrígeme si estoy diciendo conceptos que probablemente no se terminen de comprender, pero nuestra intención es también pues, tratar de explicarlo de qué sí se puede y no se puede. Por ejemplo, aprovecho para decirte que una donataria autorizada puede tener múltiples objetos sociales autorizados. Puede dedicarse a la ecología y a la vez también a la cultura, a lo asistencial. Puede ser de segundo piso, quiere decir que pueda bajar recursos y darle donativos a otra donataria. Cuando nos preguntan,
¿Qué debe de hacer? ¿Qué tipo de objeto? Es importante que sea amplio, corto. Sinceramente, la respuesta es depende del proyecto que vayas a hacer, que vayas a traer entre manos. Depende del proyecto. Aquí no hay recetas generales. Escuchemos qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres desarrollar y con gusto confeccionamos el traje a la medida. Esa es nuestra intención. No somos partidarios de los machotes o de copiar modelos que sí funcionan a alguien más, pero tal vez no nos funcionan a nosotros. Pero que sepan que una donataria puede tener distintas actividades. De hecho, ahora es recomendable que tengan varias autorizaciones. Buenísimo. No, creo que a veces es necesario entrar a esta parte técnica, sobre todo teniendo la oportunidad de entrevistar a un experto, pero voy a intentar hacer una recapitulación de hasta dónde vamos ahorita, ¿no? Al final, hoy mucho lo que pasa en materia de sustentabilidad viene por personas que están al frente de esta trinchera que pues puede considerarse como el sector filantrópico, las organizaciones de la sociedad civil, las fundaciones, entre muchas otras de estas causas que ya llevan mucho tiempo para mí dedicándose a proyectos de alto impacto social, ambiental, deportivo, cultural, como las clasificaciones que nos platicabas. Al final, sí hay una realidad que al final sí necesitamos esa estructura de protección legal y financiera para este tipo de organizaciones, y no es porque no se viva de ello, sino al contrario, por proteger el para qué está diseñado ese recurso, ¿no? El recurso no está diseñado para que terminen pagándose más impuestos, sino cómo dedicamos esto a una causa social o ambiental y apoyamos a los gobiernos, o en su caso también suplantamos la labor mal hecha de los gobiernos a través de estas organizaciones, ¿no? Y eso que dices de diferentes objetos sociales también entendámoslos como fines a los que se dedica una fundación, una organización, para mí está quedando muy, muy claro también, no necesariamente siempre y en todas las causas, pero es el rol del cambio sistémico, ¿no? Si soy una organización ecológica que solo me voy a dedicar a plantar árboles, quizá me estoy quedando sin una parte de la imagen completa que es, pues, ¿dónde están esos árboles? Quizás son parte de un ejido, quizás son parte de un parque nacional, quizás son parte de algo que sí genera un impacto social, queramos o no verlo. Entonces, por eso es la importancia también de considerar no solo es el fin principal, sino qué otras problemáticas al mismo tiempo estás abordando y la necesidad de traducir eso a un lenguaje legal como lo haces tú desde Coeo, creo que sin duda es importante y ese rol de compartir la información, pues es esencial para seguir, para ellas, pues seguir existiendo prácticamente, ¿no? Y a mí me Y gustaría aprovechar, perdón, esto último que estás comentando, Patricio, porque también me gustaría hablar de las tendencias, hacia dónde va el mundo de la filantropía desde nuestro punto de vista, porque varias organizaciones donatarias autorizadas ya se están viendo en la necesidad de crear empresa, de crear una consultora, y nosotros estamos dando ese consejo legal. Oye, tú, donataria, ya eres más consultora que una organización que recibe donativos. Créate tu sociedad civil consultora, que sin complejo legal ni administrativo puedas prestar el servicio pagando el impuesto respectivo. Tú, donataria, ya eres una comercializadora porque tienes entre manos una actividad comercial. Créate una sociedad anónima promotora de inversión, créate una cooperativa a la mano desde el punto de vista corporativo, pon a la mano, pon a funcionar esa capacidad de producción, de venta, de prestación de servicios. Me gusta poner el ejemplo de aquella institución de asistencia privada en Puebla que teniendo un asilo de ancianos que operar, que mantener, descubrieron que con la exportación de Talavera poblano a Australia se podían lograr mejores ingresos que buscar donativos. ¿Y qué pasó? Que con la reforma fiscal pareciera ser que la donataria ya no puede hacer esas funciones. No pasó, técnicamente se tomaron decisiones corporativas, se creó una comercializadora
y el asilo a través de la comercializadora sigue recibiendo buenas cantidades de recursos porque la comercializadora exporta, vende la talavera, se genera el recurso suficiente y a manera de aportación de socio de la asociación civil se inyectan los recursos. Nosotros como abogados especializados tenemos que estar viendo esas oportunidades que nos da también la economía, no quedarnos de brazos o someter a un estrés innecesario a la fundación, a la donataria, poniéndola a hacer cosas que la ley ya no le permite. Entonces, la inversión de impacto, ahora que lo comentabas, es una realidad. Hay dinero que viene a ayudar, pero ya no viene a fondo perdido. Ya viene también con intención de generar un interés mínimo, pero un retorno. Y una donataria, una fundación no puede comprometerse ese retorno, pero sí una sociedad promotora de inversión, sí una sociedad civil en determinado momento o una cooperativa, sí puede comprometerse ese retorno. Y ahí es donde ya viene la combinación de figuras. Y eso lo estamos viendo en el sector con mucha creatividad, no solamente de nuestra, sino también lo estamos observando algunos otros asesores que están recomendando esto, porque la idea es seguir generando. Y sin duda, creo que tocas temas interesantísimos que sin duda quería traer a la plática contigo. Primero es esta tendencia de lo que se considera como el emprendimiento social, ¿no? Y las limitaciones que a veces tienen estas donatarias que han sido, pues, las que prácticamente están en el campo. No digo todas, porque tenemos, así como decía Ernesto, muchas clasificaciones. Tenemos fundaciones de segundo piso, incluso de tercer piso casi, y fundaciones de campo que se dedican a materia ecológica, asistencial, desarrollo social, entre otras. Pero, ¿cómo es, tú que entiendes la problemática, cómo puedes darle una vuelta para sí generar un posible retorno a estos inversionistas y entonces escalar no solo en Iguala Guerrero, sino a otras regiones que necesitan el mismo tipo de intervención para generar ese impacto? Y sin duda, lo hemos platicado varias veces tú y yo, que hoy es cómo fomentas esos mecanismos mixtos de sí tengo una fundación y también tengo una empresa mercantil. Lamentablemente en México no tenemos esa figura legal que te permita hacer las dos al mismo tiempo, como sí existen en Estados Unidos, en Inglaterra y en países de Latinoamérica, ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos. Y por ahí está en telarañas una iniciativa de ley de la ley de la empresa social de México que desde 2014 o no me acuerdo desde qué año lleva ahí metida esa iniciativa de ley. No creo que vaya a pasar pronto, si no ha pasado en los últimos 10 años, pero pues, es esta creatividad necesaria para ir dándole pie a lo que está pasando, ¿no? Eh, y el otro es cómo permites abrir el rol de la filantropía, no necesariamente en México, pero sobre todo a nivel internacional, para atraer más recursos, no necesariamente a causas que tienen que ver con ese trabajo de campo, sino a estos modelos de negocio, ¿no? Y no sé, ahí, ¿cómo estás viendo tú? ¿Qué es lo que más te emociona de este cambio de puramente tradicional, sabiendo que tiene sus limitaciones legales, una fundación con todo su camisa de fuerza, a veces lo decimos nosotros así, ¿no? Pero en comparación con esta oportunidad de dejar de depender solamente de los donantes, porque sí, si algo nos ha pasado a nosotros como consultores legales, es que te piden mucha asesoría de cómo bajar o mejorar su nivel de ingresos donativos, ¿no? No nos dedicamos a eso en particular y siempre es triste dar una respuesta de no soy yo con quien tienes que tocar la puerta. Entonces, hoy sí creo que también nuestro rol está evolucionando a cómo te doy nuevas ideas para ser autosostenible. Y no digo que va a ser la manera en la que todas puedan afrontar esta sostenibilidad, pero quería preguntarte a ti, ¿te emociona este cambio que está que está pasando? ¿O qué es lo que te genera este cambio o apertura a la innovación? Pues técnicamente sí nos pone a trabajar, ¿no? Nos pone a que nuestra imaginación y que en este caso nuestro conocimiento tenga que indagar otro tipo de figuras.
Y lo que les puedo confirmar es que el mexicano no solamente es bueno para el alambrito, ¿no? Sino también en materia filantrópica es bueno para las soluciones distintas. Y tenemos varios ejemplos ya, casos de éxito con varios años implementados en donde, les pongo un ejemplo, un proyecto que quiere fortalecer a pescadores en nuestro país, pescadores que se les capacita para que sea una pesca sustentable. Se descubre que a través del fortalecimiento de estos pescadores se puede llegar a un producto de mayor calidad en materia de pesca, y en ese momento los fundadores deciden diferenciar lo que es una fundación que va a apoyar y fortalecer a los pescadores, y también una figura que en este caso se crea una sociedad anónima promotora de inversión, una SAPI, para que comercialice el pescado y se le ayude a los pescadores no solamente con el discurso, sino en la práctica a comprarles a mejor precio su trabajo. Y entonces esa comercializadora pone puntos de venta a nivel nacional, y hoy ahora es una realidad que acabamos de celebrar los 10 años del proyecto Smartfish, ¿no? Que es Smartfish Rescate de Valor, y lo traigo a cuento con nombre y apellido porque creo yo que son de estas referencias a nivel nacional de casos de éxito. Alguien como Hoyt Beckman con una visión bien interesante, enamorada de nuestro país, aunque él es norteamericano, pero con una visión de la pasión que él tiene por el océano, y en este caso dejándose asesorar, deja fluir los recursos, bajan los recursos a la fundación no invierte en la comercializadora, hay otros recursos que vienen a invertir en la comercializadora, paga los retornos, y es una realidad. Fíjense qué interesante, vi en este caso de dos figuras que van de la mano, una asociación civil donataria autorizada y una comercializadora, pagando los impuestos respectivos, pero sin complejos y en orden. Y eso lo estamos viendo a nivel nacional. Organizaciones en materia ecológica que están produciendo ideas en temas de créditos de carbono, y que, entendiendo que la donataria no puede ser broker de créditos de carbono, en ese caso crean una SAPI que va a ser la comercializadora de los créditos de carbono, que también se les conoce en el mercado como bonos de carbono, que vienen a ser una solución para conservar la naturaleza y al mismo tiempo para emitir estos bonos que a nivel internacional servirán para reducir y que sirven de compensación a la contaminación de las grandes empresas contaminantes. Pero bueno, y ahí es dinero que va a la conservación, que va a los ejidos, a las comunidades, dinero totalmente que no tenían en el radar estas comunidades, y que los proyectos llevados a cabo por fundaciones con especialistas bajan el recurso, capacitan, fortalecen, y se puede decir que son modelos de ganar-ganar, ¿no? Y además que el planeta lo necesita. ¿Qué estamos viendo? Que ya no es la solución tradicional, hay que meterle creatividad, hay que ser muy cuidadosos de los marcos legales, fiscales, pero lo interesante es que hay soluciones. Y aquí solamente pongo estos dos ejemplos, pero nos ha tocado ver también, constatar organizaciones. Por ejemplo, me gusta también mucho la visión de quien que fuera fundador de la Gonzalo Río Ronte, ¿no? La Fundación Gonzalo Río Ronte, un verdadero visionario que dejó la sustentabilidad económica de la fundación con 4 ejes clarísimos de actuación, pero sobre todo dejando unas empresas productoras que alimentaran financieramente a la fundación. Pues es alguien con visión, un mexicano que quiso trascender tomando ciertas decisiones corporativas en sus empresas, creando la figura legal indicada, con los mecanismos de control, con gente del primerísimo nivel tomando decisiones para manejar ese patrimonio, y haciendo tanto bien en materia de adicciones, en materia de salud, en materia de agua, ¿no? Por poner los ejemplos de los ejes de esta fundación. No se diga Fundación Merced, otra familia visionaria que le deja una cantidad de inmuebles importantes
y literal viven de sus rentas, pero gracias a esos ingresos que están exentos para efectos del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque tienen su fin es el fortalecimiento, ¿no? de las organizaciones. ¿Hay algo que te preocupe de esta evolución? Porque ahorita hablamos de puras emociones, pero no sé si hay algo que te preocupe de esta evolución que se está dando hacia la inversión de impacto, el emprendimiento social y cómo está abriéndose la gama a la innovación. Sí, la falta de información en los actores principales. Que exista alguien con desinformación que no se haya metido a fondo a estudiar esto y le proponga a una donataria autorizada celebrar contratos de inversión con el compromiso de manejar un retorno. Por ejemplo, eso me preocupa porque eso está mal, eso es incorrecto. Desde el punto de vista de la organización y también desde el punto de vista fiscal, y eso termina siendo sancionable. Me preocupa mucho la desinformación y en ese sentido sí debo de reconocer que somos un país con pocos especialistas. Y aquí contadores públicos que a veces por que es un grado de especialización pueden llegar a sugerir, y dije contadores porque son los responsables en este caso de la contabilidad, pueden llegar a sugerir, mira, no pasa nada. Técnicamente sí pasa, se los decimos como especialistas. El SAT está con muchísimo más información que antes, sancionando aquellos modelos que no tienen fundamento legal. Y también hemos visto cómo organizaciones sin tener la autorización de donataria siguen recibiendo donativos del extranjero totalmente sujetos a gran riesgo. Y el SAT ya está llegando a tocar la puerta, a decir, oye, págame el impuesto. No, es que yo soy sin fines de lucro. Sí, pero no eres donataria autorizada. Es que me dijeron que no pasaba nada. Pues sí pasa. Págame el impuesto, retardos, multas, actualizaciones, recargos. ¿Qué necesidad? ¿Cuál es? ¿Qué pasó? Falta de información. Entonces aquí yo agradezco mucho este foro también para aprovechar esto. Vale la pena estar informados. Vale la pena que cuando tomemos decisiones en este tipo de proyectos tengamos todos los elementos para no dar pasos en falso. Porque en materia fiscal los riesgos son bastantes, los recargos, las multas son bastantes. Entonces yo los animaría a eso, a conocer, acercarse a especialistas y a tomar decisiones informadas. Pero esos son los riesgos, Pato. Eso es lo que me preocuparía en este sector, que habiendo tan buenas intenciones y proyectos que pueden estar bien desarrollados, tengan mala información y se tomen malas decisiones. Porque como país somos un país privilegiado en muchos sentidos. Geográficamente tenemos a Estados Unidos aquí al lado, a Canadá también, somos un referente de China, somos un referente europeo y en materia de este sector de inversión de impacto también tenemos que ser un referente. Y ¿por qué no invitar también a que la autoridad comprenda que hay grandes oportunidades para mejorar? Ahí creo que podríamos hacer una lista de tabús o de estos mitos en el mundo de las fundaciones por esa falta de información. No sé si quieras compartir algunos que se te ocurran de qué has escuchado en el mundo de las fundaciones como mitos debido a esta falta de información. Por ejemplo, aquellas personas que se acercan con nosotros y dicen, me dijeron que solamente puedo tener una actividad como asociación donataria autorizada. Nada más puedo, si soy ecológica, nada más dedicarme a la ecología. Si soy cultural, eso me dijeron. Pero queremos hacer otras actividades, pero no queremos crear otras asociaciones. Y cuando se les explica que no, que una asociación puede soportar hasta 24 opciones para ser donatarias autorizadas. Entre la ley y el reglamento, hasta 24 diferentes opciones se van para atrás. Es que me dijeron lo contrario. Y claro, imagínense proyectos, iniciativas que tenían la idea clarísima, pero lo que no querían era complicarse desde el punto de vista administrativo y legal. Y alguien con mala información les había dicho, no, si quieres hacer esas otras 3 actividades, tienes que crear otras 3 asociaciones. Fíjense el nivel de desinformación.
Creo que eso es de llamar la atención. Otra cosa que nos ha sorprendido muchísimo en este sector son los fraudes. Fraudes de asesores con toda la mala intención que han engañado a personas ofreciéndoles servicios y no les han dado el resultado. Ya nos ha tocado en este sector acercarnos a organizaciones que llevan meses queriendo ser donataria y les dan largas y les decimos, oye, ¿me puedes compartir la promoción que presentaron al SAT de tu autorización? Nos las han compartido y nos hemos ido para atrás, falsificada. Una promoción que parece ser oficial, falsificada. Literal, le hicieron en Canvas, ¿no? Y la produjeron y se la ofrecieron diciendo, mira, presentamos la autorización, la promoción desde agosto del 2023, pero el SAT tiene mucho trabajo y no nos ha contestado, pero tú págame mi iguala que tengo pactada y ya te contestará. Y hemos revisado esos documentos falsos. Y cuando hemos increpado al asesor, deja de contestar teléfono, deja de contestar correos, efectivamente estaba defraudando a la organización. Nos hemos topado con oficios de autorización falsos también, ¿no? Que se han atrevido a falsificar el oficio para hacerle creer al cliente que ya tiene la autorización. Y cosas así creemos que manchan a este sector. Pero la verdad, te estoy ejemplificando los casos radicales. Son muy pocos. Sí nos sorprenden, no deberían de existir, pero nos sorprenden. Ahí lo que nosotros los invitamos es a saber que existe esa trampa, pero también existe un sinnúmero de organizaciones. En México, por lo menos hay 14,000 donatarias autorizadas. Eh, este censo lo lleva, por ejemplo, una organización que se llama Alternativas y Capacidades. Gran organización también fortalecedora del sector y que está recabando estos datos. Y que ahí su fundadora, Mónica Tapia, es aquella que promovió que hubiera más opciones para donatarias desde la ley del impuesto sobre la renta. Gente así, líder así, ha sido muy placentero conocer en este trayecto mexicanas, mexicanos con gran impulso, con ideas distintas, con mucho trabajo detrás y que han logrado que nuestro sector se vaya fortaleciendo. Debemos de reconocer que esas 14,000 donatarias, proporcionalmente hablando para los millones de mexicanos que somos, son pocas. Deberíamos de haber mucho más. En Brasil, Chile, Colombia, España, no se diga Estados Unidos y Canadá, la proporción es totalmente distinta. Yo invitaría a que hubiera todavía más organizaciones. Que las reglas han cambiado y que se ha puesto más estricto todo. Siguiendo las reglas, tú puedes tener tu organización y puedes hacer bastante bien desde tu organización. Yo sí, una cosa esperanzadora es que veo una cantidad de jóvenes entusiasmados en dedicar su vida a este tipo de iniciativas. Dedicar su vida. Y eso debo reconocer que no me había tocado verlo con tanta fuerza como lo estoy viendo ahora como especialista. Creo que a mí también se me ocurren dos mitos de las donatarias, unos que he escuchado últimamente. Uno es, no, este gobierno y la cuarta transformación, que así le llaman al gobierno actual en mando al gobierno de México, y es, va a desaparecer a las fundaciones, ¿no? Y, ahorita te pregunto tu opinión. Y el segundo es esta recomendación que luego dan abogados no especialistas y que fomentan la mala información, que es, no, no te vayas por la donataria, ese es un camino que ya no, es imposible de alcanzar, ¿no? Cuando escuchas este tipo de tabús o de mitos, ¿cómo sueles contestar? Con datos. Claro que se puede. No es cierto que este gobierno limitó la constitución y autorización de donatarias. En el discurso político pareciera ser que iba a ser así, pero en la práctica no fue así. Al contrario, yo les puedo decir que la autoridad eficientó sus procesos. El obtener una autorización ahora es mucho más rápido que hace unos años y si se siguen las reglas se puede obtener autorización. Y también, fíjate, esto último que comentaste,
No seas donataria, quédate como asociación civil sin fines de lucro. La reforma fiscal a partir del 2021 cambió las reglas. Ya no existen esas asociaciones sin fines de lucro para efectos de no pagar el impuesto sobre la renta. La ley dice tienes que ser donataria autorizada. Entonces, en ese sentido ya es una necesidad legal y fiscal. Aquellas asociaciones sin la calidad de autorización de donataria están en un gran riesgo fiscal porque sus ingresos son acumulables para efectos del impuesto sobre la renta y lo más probable también es que estén generando un IVA sin que se den cuenta. Entonces, volvemos al tema de la información. Y efectivamente, son dos mitos que se contrarrestan con datos. Organizaciones que se proponen, consiguen su autorización de donataria y organizaciones que antes recibían recursos y no eran donatarias, ya lo son y ya están fiscalmente muy tranquilas, porque ya les demostró la autoridad que sus ingresos están exentos. No pagar el impuesto sobre la renta, sobre todo que no son negocios, no son negocios de nadie. Están los recursos destinados a apoyar la cultura, la ecología, lo asistencial, el desarrollo social, promover la equidad de género. Son recursos muy importantes que vienen a nuestro país y que no son un negocio. ¿Por qué vamos a darle el tratamiento fiscal de un negocio a algo que no es en sí un negocio, es sin fines de lucro? Entonces yo los invitaría a estar bien informados. Gracias por este espacio porque nos ayuda a transmitir esta información que siempre procuramos dar en nuestro tipo de espacios, pero son talleres, son diplomados, pero un podcast como este pues nos permite pues, resaltar este tipo de información. Espero que a estas alturas alguien tenga esta información y diga, oye, vale la pena, me acercaré a un especialista para, tal vez estoy recibiendo recursos, no tengo la autorización y no me he dado cuenta que tarde o temprano ese recurso va a pagar impuestos. Pues creo que podríamos ir cerrando ya con algún mensaje de cierre. Tocamos muchos aspectos técnicos, pero a la vez importante en estos actores que son, no quiero decir solo relevantes, sino primordiales en el ecosistema de impacto y sostenibilidad en México. Y aquí mi pregunta, si hubiera alguien que se acerca contigo con interés de aprender más de las organizaciones de la sociedad civil, de buscar oportunidades de trabajo, oportunidades de donar su dinero y su tiempo, ¿dónde le recomendarías tú, con tu experiencia, que buscara? Gracias. Es un reto. Nosotros mismos como despacho estamos creando unas nuevas redes sociales para transmitir información, como Coveo Consultores en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp. Estamos tratando de proporcionar más información, pero hay otras fortalecedoras como Apple Seed, como el Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, como alternativas y capacidades que están ahí, ¿no? Y colegas también de nuestro sector. Tenemos una relación estrecha con algunas otras organizaciones, Dakshina, con Howe Dowells, que nos dedicamos a lo mismo y que tenemos la confianza de compartirnos conocimiento, de compartirnos tips para ayudar a las organizaciones, porque mercado hay para todos, la verdad, desde el punto de vista de la asesoría. ¿Quieres ayudar? Acércate a una buena fundación que administre tu recurso. Hay iniciativas súper interesantes que están en Internet que tú puedes, con la inteligencia artificial que ahora existe en la red, tú puedes decir, yo lo que quiero es donar y te puede desplegar algunas fundaciones que se dedican a eso, a recibir recursos. Está Fundación Comunal, está Donadora, hay una serie de iniciativas que están desarrolladas para eso, para recibir recursos y aplicarlo y reportar de forma muy transparente a dónde fue a dar tu recurso. Yo les animaría a ayudar, les animaría a asesorar en caso de quererse especializar en esta materia. Necesitamos más especialistas, necesitamos gente que quiera ayudar a otros y más desde el ámbito legal, contable, administrativo, de comunicación, se puede hacer bastante bien. Yo diría en ese sentido que como mensaje es este México al que
al que me toca asesorar y conocer, para mí es el mejor México, el de aquellas mujeres y hombres jóvenes, gente mayor, que quiere ayudar a los demás, que de forma desinteresada, con mucha creatividad, quiere ayudar. ¿Qué más satisfacción para uno como abogado poder ayudar, acercarse a darle el consejo legal a este tipo de personas que con muy poco hacen bastante? Entonces, yo en ese sentido me siento pagado, ¿no? Efectivamente, tengo algunos colegas abogados que me cuestionan, ¿y qué haces en ese sector? Pues, ¿qué hago? Ser feliz, la verdad, porque me encanta lo que hago, me gusta mucho mi especialidad y técnicamente, pues me gusta contagiarle a los que se acercan a este sector, a especializarnos y a dar formación y a constituir y crear más organizaciones, si es el caso, ¿no? También somos en algún momento la instancia que advierte cuando sentimos que un proyecto no tiene la madurez suficiente y le decimos, oye, no vale la pena que te metas en este medio administrativo, acércate a alguna otra organización que sea tu fiscal sponsor, que reciba por ti el recurso y se administre. Eso también es importante. Hay proyectos que no tienen la madurez para nacer legal y administrativamente. Y somos también, es nuestra obligación advertirlo, siempre. No, no es la panacea ser donataria. Al contrario, a veces puede llegar a ser el dolor de cabeza de algún proyecto. Entonces, pero cada caso se estudia y se aconseja. Me encanta. Y si alguien quisiera buscarte para consejo legal o demás, ¿dónde te pueden buscar? Nosotros tenemos una página de internet www.coeoconsultores.com y ahí están todas nuestras redes y con mucho gusto ahí están todos nuestros datos de contacto. En info@coeoconsultores.com nos encuentran y con mucho gusto nos reportamos. Perfecto. Pues agradecerte por tu tiempo y esperamos no haber sido tan técnicos. Creo que a veces en estos aspectos no se puede no ser tan técnico en algunos aspectos. Entonces, agradecerte por ser parte de este foro, Ernesto. Gracias, Patricio, y felicidades por esta iniciativa y que sigan muchos temas más. Hasta luego. Este episodio fue patrocinado por Verne, el socio estratégico que da soporte a organizaciones en su camino para estabilizar y lograr un mayor ROI, o retorno financiero y de impacto, a través de servicios fraccionados, un portafolio de inversiones y un laboratorio de inclusión. ¿Te interesa ser parte de este cambio positivo? Verne te invita a beneficiarte de sus servicios de crecimiento para empresas o a unirte a las iniciativas impulsadas por su laboratorio de impacto. Visita meetverne.com o síguelos en su página de LinkedIn Meet Verne. Muchas gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Esperamos que la información que te compartimos sea útil e inspiradora. Y si quieres aprender más, no olvides seguirnos en nuestras redes. Nos puedes encontrar como Inercia Podcast MX en las plataformas de Instagram, TikTok y LinkedIn.